vamos a hablar hoy de la salvación en un mundo donde esto se tiene que volver un clamor, volver una anunciación legítima, ¿verdad? De que aún es el tiempo para la humanidad en la cual pues el tiempo en el cual pueden ser salvos. Aún la puerta está disponible, aún la puerta está abierta. Vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos malos, vienen tiempos de juicio para esta tierra que se aproxima cada vez más a un caos global, a un caos de todo tipo, a un caos geológico, a un caos climático. Los climas están transformándose, los calores, los fríos son cada vez más intensos, ¿verdad? Y bueno, esto forma parte de un panorama que Dios nos dibujó de una manera muy exacta en las Escrituras. Entonces, el mundo necesita salvación, el mundo necesita de escuchar el mensaje del Evangelio en el cual está depositado y en el cual reposa las verdades de salvación. Y ese es nuestro tema en el día de hoy. Vamos a disertar desde un punto de vista teológico, bíblico. Vamos a ver qué es salvación, vamos a ver diferentes posiciones pues de las iglesias llamadas históricas, cómo han entendido la salvación, porque es importante mirar las visiones que se han tenido a través de los siglos sobre la salvación. Nos es útil todas, no es solamente por estudiarlas, sino porque nos es útil todos estos puntos de vista. Y pues la pregunta obligada entonces sería, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Bueno, pues la salvación podríamos definirlo de varias maneras. No tiene una sola definición. La salvación divina, la salvación que Dios ofrece, tiene diversas aristas. Podríamos decir en un término sencillo como que la salvación es ponernos a salvo, es estar en un lugar seguro, es decir, cuando caminamos por la banqueta, la acera de la calle, nos sentimos más seguros que cuando vamos en el arroyo vehicular, ¿verdad? En nuestras colonias, pues generalmente caminamos sobre el arroyo vehicular y nos pasa el coche, ¿verdad?, a 5 centímetros volando. Y cuando estamos caminando sobre el lugar que tenemos que caminar, pues tenemos una sensación de seguridad. Es ponernos a salvo de algún peligro, es ponernos a salvo en este sentido, en el sentido espiritual, pues a salvo del reino del diablo, por ejemplo, del reino de las tinieblas, ponernos a salvo del infierno eterno, de la condenación eterna, de la ira venidera, de la cual la Escritura nos advierte que pronto está por llegar la ira de Dios sobre este mundo. El juicio de Dios ya no demorará mucho tiempo, y la salvación es resguardarnos de los juicios de Dios. La salvación es resguardarnos del juicio mismo de Dios que viene para este mundo. Significa liberación también, es ser liberados de algún peligro. En este caso puede ser el peligro del pecado, bien puede ser el peligro del pecado, el peligro de la carne, ¿verdad? El peligro de este mundo. Y la Biblia nos enseña que todo ser humano necesita salvación, independientemente de su nacionalidad, de su credo. Puede una persona tener religión, pero no tener meramente salvación. Hermano Eduardo, a mí me llama la atención ese tema que frecuentemente para nosotros es recurrente ver esto. Alguien puede profesar una religión, puede ser un ferviente religioso
de cualquier religión, el judaísmo, el evangélico, el pentecostalismo, el cristianismo ortodoxo, el cristianismo luterano, el cristianismo metodista, agustiniano, de la nueva era, neopentecostalismo, pero eso no nos dice meramente que esa persona tenga salvación. Puede ser un practicante de esas religiones, pero no necesariamente puede tener salvación. Sí, efectivamente tienes mucha razón. Aún aunque estés sumergido, cual doctrina, religión, cual sea, como ya mencionaste, no nos da la razón o el argumento para decir soy salvo. Esa es una realidad, es una verdad. Bueno, el hablar de salvación dentro de nuestro mundo, ¿verdad? En el contorno en el que vivimos, llámese cualquier lugar, hay una respuesta en la palabra de Dios para poder realmente considerar que uno es salvo. Y bueno, es el tema que vamos a estar abordando el día de hoy, ¿verdad? Esa respuesta es la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Claro. Podríamos, desde el principio, ¿verdad? Desde un principio de la creación, el hombre tiene la necesidad de ser salvo. Y gracias a nuestro Dios, ¿verdad?, que hoy vamos a estar viendo a través de las Sagradas Escrituras, esa respuesta, ese plan maravilloso, ese plan divino, en el cual Dios envía a su Hijo Jesucristo, en el cual es el único medio en el cual podemos nosotros obtener esa salvación, ¿verdad? No es por las religiones, no es por el intelecto del ser humano, no es por las filosofías, no es por nada de ello, es simplemente, ¿verdad?, el argumento bíblico es a través de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hablar de salvación, pudiéramos ampliar este concepto a través de otros conceptos como es la justificación, como es la gracia, como es, bueno, que lo vamos a estar abordando, claro, a través del estudio, ¿verdad? De estas, pero la salvación es un concepto que no le pertenece a ninguna denominación. La salvación es un tema bíblico y punto. Dios no le pertenece a los bautistas, a los metodistas, a los presbiterianos, a los pentecostés. Dios es Dios y los medios de la gracia que Él ha dado al ser humano no le pertenecen a ningún tipo de denominación. También lo podríamos definir, la salvación, como un contrato mutuo entre Dios, o en donde Dios ha dado las disposiciones y el hombre corresponde a las siguientes disposiciones que Dios ha expuesto a la humanidad por medio de su palabra, o no. Es decir, es una oferta, la salvación es una oferta que Dios le hace al mundo. No sé si pudieras un poquito, sin perder ese texto, leer o buscar Hechos 16:31, sin perder ese texto, y vamos a ver cómo Dios oferta salvación, oferta la gracia, es decir, está a la disposición del hombre, pero el hombre tiene que corresponder a una acción. Hechos 16:31, vamos a ver qué nos dice. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos, no sé si se dan cuenta que hay dos disposiciones, una condición que es el creer, y la reacción o es de la gracia es serás salvo, ¿sí? Entonces la salvación es un contrato entre Dios y el hombre. La palabra que se usa en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, es berit, y berit pues está relacionado con la palabra pacto. Ahora, esto no está diciendo que Dios pacte individualmente con nosotros, ¿sí? Los pactos supuestos, pseudo
pactos, más bien yo les llamaría, que hoy se están promoviendo, donde podemos pactar con Dios para alcanzar algún bien material o físico, etcétera, pues es una tomada de pelo, básicamente. Puede ser parte de la ingenuidad del ser humano, puede ser parte de la estafa religiosa también, que llaman a las personas a pactar supuestamente con Dios, previo, por supuesto, un arreglo económico, como si Dios se pudiera sobornar. Eso es una toma de pelo, ¿no? La palabra pacto es disposiciones que Dios ha dado al hombre para cumplir. Y estas disposiciones son disposiciones en la teología, ojo, lo llamamos como disposiciones federales. Esto no tiene que ver con lo humano, el uso que le damos habitualmente a la palabra federal, no, sino quiere decir para todos, ¿sí? Dios hace un contrato colectivo, por decir así, para toda la humanidad, en el que individualmente un hombre puede participar, un ser humano puede participar de ese contrato, por decir colectivo. Entonces, ese es un poco el contexto de la palabra berit en hebreo, y también tenemos otras muy, muy similares en griego. Sería la palabra diateque, algo como diateque, es un acuerdo mutuo entre dos partes. Entonces la salvación es una disposición general o condición general que se aplica al individuo. Si tú haces esto, vas a ser salvo. Lo que Pablo le decía al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y tendrás salvación, ¿sí? Si creen en tu casa, en el Señor Jesucristo, obtendrán salvación. ¿Algo que quieran agregar a este primer punto? Sí, adelante. Es importante este texto que acabamos de mencionar, que es en el libro de Hechos, ¿verdad? Un texto en el cual nos deja muy en claro que entonces partimos de un punto necesario, que es creer en el Señor, creer a Dios, ¿verdad? Creer al Señor Jesucristo. Por parte nuestra como seres humanos, entonces, anexando a esta definición, ¿verdad? Es necesario creer. Pero aquí es muy clara la palabra de Dios, que nuestra fe, el creer debe de estar en el Señor Jesucristo. De esta manera, ¿verdad? Sí lo podemos apreciar no solamente en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, hermano David, ya está pues si podríamos mencionar el concepto, ¿verdad?, de los hombres del Antiguo Pacto, de la Antigüedad, ponían su fe en Dios, ¿verdad? Ponían su fe, ponían su obediencia en Dios. Y dice el libro de Hebreos que les fue contada por justicia. O sea, estos hombres de los cuales nos habla el libro de Hebreos tienen su lugar y muy ganado con el Señor, porque creyeron en Dios. El Antiguo Testamento nos habla, dice, que obedecieron a Dios. Si un sinónimo de ello, ¿verdad?, implica obediencia. El creerle implica obediencia a nuestro Dios, ¿verdad? Es necesario obedecerle a nuestro Dios, pero antes partimos primero de creerle a Dios. Y una vez que el hombre, el ser humano, sabe que cuando ponemos nuestro corazón en el Señor Jesucristo, entonces viene como efecto, ¿verdad?, el que nos ofrece la vida eterna, nos ofrece la salvación. Fíjese que toca un tema. Los teólogos se han preguntado, que es algo que usted remarcó como una realidad, es que la salvación implica la obediencia a las leyes de Dios. Sí, así es. ¿Es verdad? Es verdad. Y entonces, la salvación no es, para nuestro punto de vista, y de hecho así lo tenemos ahorita en nuestra mesa determinado, aclarar esos puntos de vista de las denominaciones, no es un acto único y remoto, aislado, sino es un conjunto de vida. Es decir, es una
sujeción, una sumisión total a Dios, a su ley, a su espíritu, a sus disposiciones, a lo que Él quiere, hacer de Jesús un Señor, como lo podemos entender en el Imperio Romano de aquel tiempo, hacer de Jesús, por decir, voy a usar la palabra para que se me entienda, un capataz a voluntad. Eso también implica la salvación, es decir, a lo que voy es que no es un acto remoto de que sí, yo fui salvo el 24 de septiembre de 1863, sino que desde ese momento mi vida está en sujeción a Dios. ¿Es cierto, hermano, eso? Sí, sí, okay. De hecho, creo que es parte de la doctrina bíblica, de la palabra de Dios. Vemos ahí, no recuerdo el capítulo de Deuteronomio, donde nos habla acerca de nuestra obediencia, ¿verdad? Obedecemos, Dios bendice. Obedecemos, Dios nos bendice. Aunque como seres humanos a veces, ¿verdad? O muchas veces fallamos y no obedecemos, Dios sigue siendo misericordioso. Pero el punto que quiero resaltar es la obediencia. Sí, también quería resaltar otro punto en el cual, respecto a la salvación, hermano David, sí, efectivamente, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Su vida que Él dio, vino, ¿verdad? Y redime nuestras vidas por nuestro pecado. Pero quiero expresar ese pensamiento de Dios que llevó a la práctica hace 2000 años enviando a su Hijo Jesucristo. Ya desde un principio estaba planeado, ¿verdad?, de parte de nuestro Dios, que nosotros los seres humanos necesitábamos ser salvos por nuestra misma naturaleza pecaminosa que tenemos desde el principio. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías respecto a la salvación que está revelada en el Antiguo Testamento de parte de nuestro Dios. Dice el libro de Isaías 25, versículo 9, y se dirá aquel día: he aquí, este es nuestro Dios y nos salvará. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. O sea, Dios en su grande amor, como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ya había planeado desde el principio de la creación el plan para que nosotros fuésemos salvos, para que nosotros pudiéramos acercarnos una vez más a nuestro Dios. Hay un texto en la palabra de Dios que también quiero hacer referencia, y a ello, ¿verdad? Quiero resaltar, hermano David, que nosotros como seres humanos no podíamos recibir esa revelación en un instante de tiempo, sino que es una revelación de parte de nuestro Dios a través de los siglos, porque nuestra cabecita, nuestro intelecto es muy pequeñito, limitado. Muy limitado, y no podríamos entender a nuestro Dios, el que Él nos expusiera su revelación en un instante de tiempo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios de esta manera, y con este texto quiero decir, hermano David, que vemos ahí el amor, la misericordia de nuestro Dios plasmada a través de los siglos en nuestras vidas mismas como cristianos. Adelante. Dice la Biblia de esta manera en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 26. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades. O sea, el misterio, la palabra de Dios, el plan de Dios para la salvación del ser humano, para nosotros, había estado, dice, oculto. Pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Sí, desde el Antiguo Testamento Dios ha venido planeando el acercarnos a Él, pero a través del sacrificio perfecto que hizo Jesucristo, ¿verdad? Ahí se cumple el acercarnos y el darnos esa revelación a nosotros. Sigue diciendo la palabra de Dios: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gloria a Dios, hermano. Fíjate que ahí entramos nosotros los gentiles. Pudiéramos decir, dice la Escritura, que la salvación viene de los judíos,
Pero gracias a nuestro Dios, que es un Dios que tuvo cuidado, tuvo ese amor para que pudiera llegar la salvación a todo aquel que quiere abrir su corazón al Señor, a nosotros los gentiles, ¿verdad? En el momento en el que Adán pierde el estado de gracia, y junto con Eva, por supuesto, el plan ya estaba listo. Sí, así es. El plan de salvación ya estaba previsto. Dios propone, efectivamente, una condición de salvación a la humanidad, en la que el individuo acepta o no estas condiciones. Nosotros postulamos, lo vamos a ver, la Biblia lo dice, que el hombre puede resistir el plan de salvación, puede cambiarlos, puede modificarlo, puede disfrazarlo. De hecho, somos tan hábiles los seres humanos que podemos disfrazarlo de religión, ¿sí? Para no aceptarlo como es. Es decir, el plan de salvación se tiene que aceptar tal cual es, lo que Dios dispone. El plan de salvación no lo diseñamos nosotros. El plan de salvación no es como un traje a la medida de cada quien. El plan de salvación es el Evangelio de Jesucristo y es la revelación de Dios a los profetas que nos ha dado, y la aceptamos o no. Quizá yo no estoy de acuerdo con algo que dice el Evangelio, bueno, pues entonces no acepto el Evangelio, pero no puedo modificarlo o hacer una religión a modo de mis puntos de vista propios. ¿Sí? Es decir, bueno, está bien que diga la Biblia eso, pero a mi punto de vista debe ser diferente. Pues no, es acepto el plan de salvación y el Evangelio de Jesús tal como es, o no lo acepto. Y vamos a escuchar Isaías 45:22 para más o menos reforzar esta idea. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Sí, es decir, no podemos crear una figura aparte de Dios, ¿sí? Que no sea Dios. Es más, no podemos ni crear una figura sobre Dios. No podemos hacer de un pensamiento propio una idea que me diga que me va a salvar, siendo una idea propia. No podemos crear una religión a modo donde entren mis gustos, mis ideas, ¿sí? Personales, mis placeres personales, y los acomode a un evangelio según nuestra carnalidad o según nuestra mente. El evangelio se tiene que aceptar tal cual es, de una manera íntegra. La palabra diadeke, disponer en griego, que sería el equivalente a berit. El berit decíamos que es pactar en el Antiguo Testamento, y yo repito por este aspecto porque está muy de moda esto de pacte con Dios, que es un fraude esta doctrina. En este sentido, recordemos que berit y diadeke es una disposición de Dios en la que entra con un pacto con la humanidad, no con alguien en particular. Cuando Dios pactó en particular, solamente fue con hombres específicos, y me refiero a Abraham, a Noé, a Adán, por ser el primer hombre, hombres especiales y específicos a los cuales nosotros no nos podemos equiparar. Es decir, yo no me puedo equiparar a Adán, porque yo no fui el primer hombre de la tierra. Yo no me puedo equiparar o poner las disposiciones encima de Abraham, porque yo no fui llamado de Ur de los Caldeos, etcétera, sino esas disposiciones cayeron sobre esos hombres. Dios pactó con esos hombres de manera particular para hacer esas disposiciones a manera general, ¿sí? Pero el pacto de la gracia a través de Jesucristo el Mesías es una disposición que Dios ha dado a la humanidad, y nosotros entramos en esa disposición por nuestra voluntad, o la rechazamos por nuestra voluntad, ¿no? Efesios 2:8, si lo puedes ir buscando, nos dice que no es, ese texto lo conocemos, ¿verdad?, de memoria. Nos dice que no es de nosotros las disposiciones, sino son las condiciones de Dios. No son mis disposiciones. Tampoco la salvación es una negociación con Dios. No es una negociación con Dios. Los fraudes que hoy están haciendo, los fraudes religiosos, de pactar con Dios, nos está diciendo que Dios es movible en su propio punto de vista, que Dios puede cambiar su criterio de acuerdo a una conveniencia. Hermano Lalo, ¿qué le podríamos nosotros dar a Dios que le interesara tanto?
Definitivamente no es no podemos darle nada. No podemos darle nada, hermano. Nada. Fíjate que estaba acordándome hace un momento cuando mencionabas a hermano Carlos Spurgeon. Él tiene un tema muy hermoso respecto a la salvación y él expresa estas palabras literalmente, hablando de la salvación por obras. O sea, no dice la escritura, ¿verdad? Por gracia sois salvos, que Ahí es el está texto que va a leer nuestra hermana ahorita en un momento. Así es. Pero quiero resaltar lo que dice este hermano Carlos Spurgeon. Charles Dice Spurgeon. efectivamente que el hablar de que por mis méritos, por mi profesión, por mis estudios, por lo que mi yo intelecto, por lo que yo pueda ofrecerle mi bondad propia, a mi Dios, dice y califica a estas gentes, dice que son doctrinas criminales, las califica así Carlos Spurgeon. Realmente es eso, hermano Claro, David, así son es. doctrinas heréticas, si pudiéramos darle otro sinónimo, son doctrinas que no están conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Si leemos el texto. Adelante. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es claro que no es una disposición de nosotros. Mira, quisiera leer este texto en la palabra de Dios respecto a, hablabas de Así que es. la gracia de nuestro Dios no es transitoria. Hay elementos transitorios, como las ofrendas levíticas son transitorias, Sí. la ley de Moisés, de Rabbi Moshe, Sí. es transitoria, y hasta llegar al cumplimiento de toda esa sombra, el cual el cumplimiento es el Señor Jesucristo. Sí. Y Él es eterno, y Él ya no es transitorio. Exacto, no es transitorio, es eterno. es Para allá eterno. voy, permíteme leer este Exactamente. texto, hermano. Dice, por tanto, es en Hebreos capítulo número 7, versículo 24. Mas por cuanto permanece para siempre, o sea, está hablando en el contexto de nuestro Señor Jesucristo. Dice, permanece para siempre, dice, tiene un sacerdocio inmutable. Así es. O sea, no Así cambia, es, está no cambia. permanente, siempre. Sigue diciendo la palabra de Dios, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. ¿No le parece suave, bonito estos textos, hermano David, que son de mucha bendición para nuestras vidas, en el cual escuchamos que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él está en todo momento, siempre, desde aquel primer hombre que murió estando en la cruz, que hoy podemos decir ya está a la diestra del Padre, hasta hoy, pleno 2017, Dios sigue intercediendo por las vidas de aquel que quiere entregar su corazón al Señor. Dice que intercede por nosotros. No hay un tiempo o un instante de tiempo en el cual Él esté sentado o no está intercediendo por nosotros, no. En todo tiempo el Señor está intercediendo por nuestras vidas, como dice el libro de Primera de Timoteo 2:5. Y no hay otro Dios dado a los Así hombres mismo, en que podamos ser salvos. un intercesor. ¿verdad? Él, como intercesor de nuestras vidas, está siempre atento al cuidado de nuestras necesidades, de nuestra vida, y sobre todo cuando alguien realmente con un corazón contrito y humillado se acerca buscando a Dios, que necesitamos de su salvación, ahí está presto nuestro Señor Jesucristo. El sacerdocio levítico fue transitorio. Sí, Fue así para es. un tiempo y fue principalmente para Israel, aunque había prosélitos, por supuesto, que se acercaban, se auxiliaban en algún sentido de conciencia, ¿verdad? Hacia Dios, se beneficiaban de alguna manera de los sacerdocios levíticos, pero son sacerdocios que ya fenecieron, su labor ha terminado. Fueron medios de la gracia, fueron medios de los cuales Dios manifestaba su gracia, efectivamente lo hacía, bajo estas figuras, pero son figuras de transición hasta llegar al cumplimiento de los tiempos del Señor Jesucristo. Así es, hermano. ¿Sí? Y esas Ha disposiciones, entregado su corazón. la salvación es la restauración de la perfecta imagen de Dios en Cristo, formado en nosotros. Sí. Es decir, hay una transición ahora de la imagen de Dios en Cristo hacia nosotros. A mí me gustaría que leyéramos 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir,
como el Verbo se hizo carne, se hizo a la imagen del hombre, es parte de su humillación, es para que Él impartiera a la vez esa imagen a los que ahora son salvos por medio de Él. ¿Sí? Él imparte su imagen. Y 1 Corintios 15:49, por favor. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahí está. O sea, salvación también es que Cristo imparte de su imagen a su pueblo, a los que a Él está cobijando con su justicia. La justicia de Dios ya no recae ahora en el que es salvo, porque ya recayó en Cristo. ¿Sí? El sacrificio expiatorio es que en Él recayó la justicia divina que era para nosotros. Sí, así es, pues lo dice el texto de la palabra de Dios, ¿verdad? Justificados Por la fe. por la fe en Jesucristo. Tenemos Paz para con Dios. De otra manera no se puede tener paz no, para con Dios. Es por medio, de otra manera no podríamos tampoco ser justificados, sino es solo a través de Jesucristo. Por ejemplo, Pelagio fue bastante importante para estos asuntos de la salvación. Pelagio piensa lo siguiente: el pacto de la gracia actual, el que tenemos, el pacto de la gracia por medio de Jesús, de la figura de Jesús, y el pacto adánico guardan semejanzas, es decir, para él no son tan diferentes. Y en ambos casos se demanda una obediencia total para Adán y para nosotros. Es decir, Dios entra en algo que nosotros le llamamos pacto de obras, ¿verdad? Y el pacto de obras se formula, ¿verdad?, un principio por el cual se puede obtener la salvación. Haz esto y vivirás. Esa es como una fórmula. Y entonces para Pelagio hay una semejanza en el pacto que Dios entra con Adán y el pacto de la gracia que Dios propone, vamos a decirlo así, a la humanidad. Y para tanto los de la gracia, se nos demanda una obediencia en la magnitud que pudiéramos dar, que pudiéramos rendir. Es decir, dar nuestro mayor esfuerzo en esa obediencia. Así lo manifiesta Pelagio. Y a ver si para ejemplificar, para un poco aclarar el sistema arminiano, si podemos ir buscando Santiago 1:22, 2:14, pero antes vamos a ver los arminianos qué piensan. Pero bueno, no sé cuál sea su comentario, si tiene un comentario respecto a Pelagio. Pelagio dice, bueno, el pacto de Adán, en el de Adán con Dios, y en el que ahora tenemos por medio de la gracia con Dios, por medio del Señor Jesucristo, ambos demandan una obediencia. Para Adán se le demandó una obediencia perfecta. Para nosotros se nos demanda la mejor obediencia que pudiéramos dar. Eso es lo que está postulando Pelagio. ¿Qué piensan ustedes? Eso es lo que está postulando Pelagio. Es decir, aquí el tema es, ¿se nos demanda una obediencia, sí o no? Sí. Sí, por supuesto que... No es aparte de la salvación. No. Ya tiene que ver con el estado de salvación. Ya mencionábamos hace un momento, ¿verdad?, que es necesaria la obediencia. Muy importante. ¿Sería un reflejo o sería parte de la condición de la salvación? Es dentro. O ambas. Sí, es dentro y parte, ¿no? O sea, no se le ocurrió a Pelagio, pero a nosotros sí puede ser. Pero déjame ambas. decirte, hermano, que respecto a la obediencia implica, ¿verdad? Una vez que hemos creído en el Señor Jesucristo, Él ha justificado nuestras vidas, por supuesto que sí, pero viene en nosotros, ¿verdad?, el caminar en una forma progresiva respecto a una vida consagrada, una vida en obediencia. Hablar de obediencia es hablar de que debo de vivir una vida consagrada.
una vida apartada de las cosas que no le agradan a Dios. Por ello el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando nuestra vida es hecha nueva por el sacrificio de Cristo, por supuesto que Él demanda obediencia a nuestras vidas. La Biblia, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿verdad?, nos deja plasmada importante la obediencia delante de Dios. Imagínate, hermano, que somos cristianos, pero no obedecemos a la palabra de Dios. O sea, definitivamente no hemos creído, no somos cristianos, somos nada más de título, pero realmente en nuestra vida diaria pues estamos muy lejos de ello. ¿Es importante la obediencia? Por supuesto que sí es importante. Sin embargo, para un sistema calvinista no es tan importante. Y de hecho, este es el debate que estamos... no es el debate entre nosotros, sino es el debate entre los grandes teólogos. Pero eso, digamos que nos enriquece. Para los calvinistas quizás no sea tan importante, ¿no?, como para nosotros lo es. Ahora, por ejemplo, para Arminio, para el sistema arminiano se parece mucho al de Pelagio. Él habla de promesa y condición, la promesa y condición del pacto, por supuesto. Dios y el hombre son los implicados, son las partes del pacto. La vida como promesa, es decir, el que crea en mí tiene vida eterna, esa es la vida eterna, es la promesa, y la obediencia como condición. También para Arminio es necesaria la obediencia. Es decir, a diferencia de Calvino sí la despega, no importa tanto si obedecemos o no, sino para Calvino es importante simplemente ser salvos en un momento y después ya no importa tanto. Pero para Arminio no, para Arminio implicaba una obediencia dentro de las partes del pacto, ¿sí? Dentro del contrato estaba implícita la obediencia a Dios. Ahora, estas citas que vamos a leer obviamente no las dispone Arminio, las disponemos nosotros, pero para tratar de comprender el pensamiento un poco de Arminio. ¿Tiene Santiago 1.22? ¿A qué dice Santiago 1.22? Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Y el 2.14? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hermano, a la luz de este par de textos, y vámonos a 1 Corintios 15.2. ¿Es importante entonces la obediencia? Es muy necesaria la obediencia. Aquí está como condicionada. Sí, no, y es realidad. Podemos encontrar muchos textos como aquel que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario que nuestra vida, después de que hemos creído en el Señor, una vida progresiva, estemos siempre sujetos a estar obedeciendo a Dios, porque dice claramente, si no obedecemos, si no caminamos en una vida limpia, transparente, santa, dice, no podemos ver a Dios. O sea, estaremos excluidos de su presencia. Oh, ok. 1 Corintios 15.2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué les dice ese texto? A lo que van estos dos grandes teólogos, Arminio, y que Arminio es odiado por los calvinistas, es una figura aborrecida hoy, ¿sí? Por esto mismo, porque para él la salvación es activa, ¿sí? Es un estado continuo, no es un momento, ¿sí? En unos sistemas teológicos es un momento, el momento en que fui salvo hace 20 años, y fue tan glorioso y sentí una luz y vi, no sé qué, me danzaban los ángeles a un lado, pero no hay un fruto que dé evidencia de eso. Entonces, a la luz de estos sistemas teológicos, esa experiencia es una experiencia aislada, pero no hay una evidencia posterior de salvación. Eso es lo que están diciendo ellos. Ahora,
Vamos a tratar ahora de apoyarlo con Apocalipsis 2. Tienes, sí, adelante. El comentario que Antes de haces solamente está cubierto el 50% de los textos que ya hicimos. Aquel que oye la palabra de Dios, aquel que oye la palabra de Dios. Pero hasta ahí, hasta el punto que acabas de mencionar, que pues ya creí, ya soy salvo, y ya lo que venga pues no me interesa, aunque viva una vida alejada de Dios, en pecado. Hasta ahí es el que oye la palabra de Dios, pero falta el otro 50%, es el que hace la palabra de Dios, el que la oye y el que la hace. Entonces es necesario que para hacerla es necesario obedecer. Para hacer, si la palabra de Dios me dice no robes, Eduardo, pues no solamente ya la oí, no debo robar, perfecto, muy bien, pero debo llevarlo en el testimonio, en la práctica. Tiene que sujetar su carne a la disposición de Dios, de su ley, que es la ley de Dios de no robar. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, ahí sí ya el no robar, entonces está uno cumpliendo según Arminio y Pelagio, la parte del pacto salvífico. Sí. Entonces es necesario. Está interesante, ¿no? Pues está bastante. Es necesario, importante el hacer como el oír. Por supuesto que ambas cosas, ¿no? Oigo, pero también hago. Entonces, antes que lea nuestra Iglesias, al que venciere, le daré a comer. Al que venciere. El 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, otra vez el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahora vámonos a Mateo 7:21 y estamos evaluando el sistema arminiano. Yo no digo que todo el mundo nos volvamos arminianistas, no, por supuesto que no. Estamos analizando esta parte de la Mateo postulación. 7:21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí es importante resaltar el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, yo preguntaría, ¿el texto necesita mayor explicación o no? No, es muy claro la palabra de Dios. Fíjate que quería resaltar en tres veces enfatizó nuestra hermana Fabi en el libro de Apocalipsis respecto a el poder estar en la presencia de nuestro Señor. Algo, no recuerdo la palabra, pero dice no es fácil. Fueron 3 palabras que enfatizó. O sea, sí, no es fácil. Por supuesto que estar caminando en esta vida agradando a nuestro Dios, por supuesto que tiene su pago. Por eso dice el ¿verdad? que venciere. El que venciere. O sea, vamos a batallar, vamos a estar luchando contra ello, por supuesto. Ir en contracorriente. Sí, por supuesto que sí, pero el que venciere. Y en el momento de Diocleciano que fue escrito, ¿sí? Ahora, podríamos contestar cierta duda si alguien nos plantea Romanos 4:5. ¿Qué dice Romanos 4:5? Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Alguien podría decir, pero es que yo no hago ninguna obra, pero mi fe es contada por justicia. Pero tenemos que entender en el contexto ese pasaje. Tenemos que entender que ese pasaje nos habla de que quien no obra las obras de Moisés o la Torá, no el que no hace nada, sino el que no obra las obras de la ley, ¿sí? Entonces, si quisiéramos contradecir la obediencia, la doctrina de la obediencia, esto fallaría por su misma base, ¿no? En este sentido. Era solamente eso. Ahora, los luteranos, y vamos a ir buscando Juan 6:40 y verso 44, y teniendo en cuenta Hechos 7:54, Hechos 13:8, Hechos 23:9, Hechos 4:19, 5:29,
Pero bueno, primero vámonos a Juan 6:40 y luego el 44. Pero los luteranos, la iglesia luterana, ¿qué postula respecto a esto? ¿Qué pensaba Lutero? Bueno, el hombre puede resistir a la gracia. Fíjense, qué bonito. E interesante porque para Calvino no era así. Para Calvino la gracia es irresistible. Para Lutero, o la iglesia luterana al menos, puede ser resistida la gracia. Es decir, alguien puede rechazar la gracia de Dios, es decir, no me interesa, hasta luego, ¿sí? Los luteranos plantean esto. El hombre puede resistir a la gracia de Dios. La fe es un don de Dios, dado por Dios, el cual es el que llama. Sin embargo, la gracia puede ser resistida. Es decir, Dios llama, invita a la gracia, ¿sí? Él es el que imparte la fe en el corazón del hombre. La fe salvífica, no la fe natural, la fe salvífica. Sin embargo, pueden ellos resistir la gracia del ser humano. Ahora, vamos a comentar esto, pero efectivamente para él solo la gracia, solo la fe, son las únicas vías de salvación, la gracia de Dios. Pero esta gracia, decíamos, en el luteranismo, puede ser resistida, ¿sí? Bueno, vamos con ese, y luego vamos con Hechos, es Hechos 7, ¿no? Porque ese también lo tenemos anotado, y son ejemplos. Esto nos está apoyando de alguna manera esta postulación teológica. ¿Cuál tienes? San Juan 6, A ver. 40. 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Sí, o sea, le ofrece la vida eterna y la acción es todo aquel que mira al Hijo de Dios. ¿Y el 44? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Padre puede llevar, ¿sí? El Padre lleva a disposición de el Hijo, es decir, le presenta, le acerca el Evangelio, pero para el luteranismo esto este mensaje puede ser rechazado, puede ser resistido, ¿sí? ¿Tienes el de Hechos? Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Está hablando del mensaje de Esteban, ¿sí? Entonces, ahora hay que notar algo con Esteban. Esteban estaba lleno Del Espíritu. y entonces estaban resistiendo esa llenura del Espíritu Santo. Estaban resistiendo al mismo Espíritu Santo, ¿sí? Estaban oyendo un mensaje como ninguno de los predicadores modernos podría aspirar siquiera a un 5%. Por mucho que se pavoneen, que no, es que yo soy famoso y yo soy el doctor fulano y doctor, que tienen doctoritis. Bueno, Esteban no se hacía doctor, ni se llamaba doctor, ni todos esos titulochos que se ponen, pero estaba lleno del Espíritu Santo, cosa que nuestros predicadores, muchos de ellos, ni siquiera el 1%, pero él sí estaba lleno y aún así resistían el Evangelio, ¿sí? Entonces, esa es la idea de Lutero. ¿Tienes otro? ¿Cuál? Hechos 5:29. A ver. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, es una opción, ¿sí? O obedezco a los hombres o obedezco a Dios. Ellos dijeron, pues es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? ¿Cuál más? Segunda de Pedro. Adelante. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Cómo ignoran? Voluntariamente. Voluntariamente. O sea, lo ignoran a voluntad, ¿sí? No soy salvo a voluntad. Romanos 10:16, si lo puedes leer, y Hebreos 5:9, si alguien más para que le auxilie en las Hebreos 5:9, Romanos 10:16. Romanos dice: mas no todos obedecieron
al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Les fue presentado a todos, mas no todos obedecieron al Evangelio. Y la palabra de Dios dice en Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Uh-huh. Entonces, aquí estamos postulando o estamos exponiendo que conozcan los sistemas de teología en la cual la obediencia sea parte del pacto, sea parte de la gracia. No, la salvación entonces para ellos, para estos teólogos, no es un evento aislado, sino es un momento donde la vida comienza una vida nueva, pero esta tiene que continuar hasta el final, ¿sí? O sea, a lo que generalmente se plantea es que la salvación es un evento en un momento dado del tiempo y se acabó. Pero para estos teólogos no, es un momento en donde inicia una vida espiritual y es parte del pacto de gracia en el cual el hombre puede entrar. Y de hecho tiene razón la palabra de Dios. Iba a decir, tiene razón, hermano David, tiene razón. No, solamente estamos exponiendo lo que ellos están. Fíjate que en un momento de tiempo, Dios alcanza la vida del ser humano, nos da esa salvación. Después de ese momento que interviene Dios, interviene su Espíritu Santo para cambiar, transformar nuestras vidas, ser nuevas criaturas. Después de ello intervienen otros dos conceptos importantes, hermano: la fe y el arrepentimiento. Entonces, bien, la fe y el arrepentimiento vamos a estar experimentando constantemente en nuestra vida cristiana, ¿verdad? En obediencia a Dios, experimentando esa fe y ese arrepentimiento. Bien. O sea, hoy yo necesito obedecer a Dios. Hoy yo le he fallado a Dios, entonces ahí entra el concepto, ¿verdad? Necesito arrepentirme. Diario, constantemente, debe de estar estos dos conceptos en nuestras vidas. Teológicamente, como mencionas tú, la fe y el arrepentimiento. Dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prospera, más el que confiesa y se aparta. O sea, yo necesito confesar mi pecado, necesito arrepentirme, ¿verdad? Ahí está interviniendo la fe y el arrepentimiento. Son dos conceptos en los cuales el ser humano, en tanto estamos en esta tierra antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, diariamente estamos experimentando, viviendo con estos dos conceptos. O sea que, parafraseando un poquito o concatenando con lo que tú vienes mencionando, la obediencia es parte de fe y arrepentimiento, o sea, obediencia. Ellos obediencia. Lo vieron así, ajá. Y ellos, estos teólogos lo postularon así, sí. En el tiempo de Lutero, él vivió esa resistencia, aún con los eclesiásticos claro. del tiempo. Todos ellos tenían conocimiento de la religión, porque decían que si la Biblia era entregada al pueblo, iba a ser destruida. No se oye claro. Bueno, el cristianismo en sus avivamientos, vamos a decir desde la historia del siglo I de la Iglesia Apostólica, la Iglesia fue resistida. Bueno, el mensaje que entregaba la Iglesia, no la Iglesia, sino el mensaje de la Iglesia era resistido, ¿no? Con Esteban es resistido, con Pablo, su mismo pueblo es resistido, dice me voy a los gentiles, etcétera. Es decir, bueno, aquí lo que está pensando Lutero es que la gracia es expuesta a todos, pero puede ser resistida. No es irresistible a comparación de lo que ya postula ahora Agustín y Juan Calvino. ¿Sí? Para ellos no, fíjense, ahora vamos al agustinianismo. Si puedes buscar estos, dice Agustín, bueno, apoyado que él se apoyaba en Platón, en el pensamiento de Platón, y posteriormente lo retoma Juan Calvino. ¿Sí? Juan Calvino retoma las ideas de Agustín junto, pues, por supuesto, con las de Platón.
y postulaba que solo eran salvos aquellos a quien Dios eligió para tal efecto, para que fueran salvos. Es Dios y no el hombre quien decide quién debe y quién no debe salvarse. Aquí es Dios en su totalidad. Y encuentran un apoyo, vamos a ver su base bíblica, que son solamente tres textos, Romanos 8:29, Efesios 1, 5 y 11, y Romanos 2 y 1 Corintios 2, 7. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok, y vamos rápido a Efesios 1, 5 y ya. Dice la palabra de Dios en Efesios 1, 5, el verso 5. Capítulo 1, versículo 5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí, así es. Y 1 Corintios 2, 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sí, entonces, en virtud de esta palabra predestinar, entonces el sistema agustiniano y el sistema, pues, por ende, calvinista dice, bueno, pues entonces son salvos aquellos a los que predestinó, y entonces aquellos que predestinó entonces son unos, y entonces debe haber otros a los que no. ¿Sí? Si hay unos a los que predestinó, pues entonces debe haber otros a los que no predestinó, y si no los predestinó, pues no van a ser salvos, ni aunque ellos quieran salvarse, ni aunque ellos se acerquen a la gracia de Dios. Y a los que predestinó, pues si entonces los predestinó, pues puede haber cualquier cosa y entonces no se van a perder. Y hermano, mira, quisiera enfatizar respecto a realmente estamos experimentando en muchas congregaciones este concepto de predestinó es, teniéndolo más claro. Yo ya soy salvo y no me importa el cómo experimente mi vida después de que he creído en el Señor Jesucristo. Es muy peligroso este concepto porque se le traza al congregante, se le traza al hermano que está oyendo la predicación a través del pastor con estos conceptos y dice, bueno, pues no hay problema alguno cuál sea mi comportamiento, cuál sea mi conducta, cuando la palabra de Dios nos habla perfectamente respecto a nuestra conducta. Hacía mención hace un momento en un comentario, ¿verdad? La conducta de algunos hermanos es reprobable, es mala delante de Dios, ¿verdad? Pero soy salvo, pero no hay problema. Si estoy bajo este esquema teológico, claro. Pues entonces ni modo, ¿no? o sea, cual sea mi comportamiento, ese es parte del pacto y ni modo, o sea, y así, pero soy salvo, dicen, sí. ¿No? Dicen, soy salvo, así que no me preocupo. No, definitivamente no es así. Dice la Escritura, como ya lo mencioné hace un momento, sin santidad nadie verá al Señor. Yo escuché alguna vez un problema en el que una persona lo iban a echar de su trabajo porque había cometido una falta muy grave dentro de su trabajo. Y entonces esta persona le dice con mucha prepotencia a la otra, dice, mira, no importa qué es lo que hagas, el sindicato me va a proteger y no me pueden correr. Entonces a mí se me hace como que el calvinismo es un poco sindicalista, ¿no? Como que como que son influencias, son cosas de que ni siquiera ni Dios mismo puede remover, ¿verdad? Puede echar para atrás algo, porque ya estoy predestinado y no hay más. Entonces esa es la importancia de conocer cada visión de la salvación. Ajá. ¿Ya se oirá? ¿Ya se oirá? ¿No se oye? ¿No se oye? ¿Sí se oye? Ok, sí, ya se oye. Mira, si Dios ha predestinado a ciertas personas para que se salven, entonces Cristo murió solo por los elegidos. La expiación fracasaría si alguno de esos elegidos se perdiera. Entonces, a la expiación de Cristo, el plan de Dios es quitarle. Y la palabra de Dios ahora sí que determina, prohíbe
que nadie le aumente ni le quite. Sí, la expiación no hubiera sido para todos. No hubiera sido para todos. No es entonces para todos, sino solamente para los sindicalizados. No, los elegidos, ¿no? Los elegidos, Pensé que sí, dice. son sindicalizados. Sí, son pero- los elegidos y nadie los puede mover de ahí, ¿no? Como están en el sindicato de la salvación. Es el sindicato de la salvación, pues nadie puede hacer nada. Pero vamos a ver ahora la visión pentecostés original, no la que ahora esa barata que están ofertando, ¿no? No. Vamos a ver la original, la pentecostés, no neopentecostés, porque eso es muy barato de comprar, repito. Eso solamente es ir y dar dinero y ya. No, el pentecostalismo original, el bíblico. ¿Qué dice? Postula una posición ecléctica, es decir, un poco, toma de todos, un poco de estos panoramas que hemos estudiado, un poco de todos estos elementos. Y la salvación es por fe, primeramente. O sea, hacemos un énfasis muy especial de que la salvación no la compro. La salvación es un acto de gracia, como ya leímos en Efesios gloria a 2:8. Dios, Por medio, el medio es la fe. Tras haber reconocido a Jesucristo como su Salvador y Señor. Sin embargo, debe permanecer como un cristiano activo en pleno sometimiento a Dios. Eso es lo que el pentecostalismo original plantea. Y alejamiento del mundo, de alguna manera, sí es condicional. De alguna manera sí es condicional en este esquema a la permanencia en el Evangelio. ¿Sí? Ahora vamos yo creo que con ya casi se nos está yendo el tiempo, pero vamos a ir buscando estos. ¿Cuál tienes? Primera de Pedro 4. Vamos a primero 4 Y tengo yo otro y aquí. vamos apoyando esta postulación que, repito, es el pentecostalismo original, no el nuevo pentecostalismo. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Sí. ¿Sí? Eso contrasta mucho con el sistema calvinista, porque ahí no es muy difícil salvarse, porque ahí hay que estar anotado en el sindicato que ya me predestinó desde no sé cuándo, y ya la libré. ya la libré, Ya la libré. ¿no? ¿Tienes Filipenses 2:12 o Apocalipsis 3:16? Filipenses Filipenses 2:12, vamos nada más. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sí, o sea que ahí vemos que es necesario ocuparse de lo que Cristo Dios ya alguna vez ya nos dio, nos me dio regaló por la ese gracia. don, etcétera. Necesitamos ocuparnos en esa Repito, salva. entonces el pentecostalismo no ve la salvación como un hecho aislado en algún momento de mi vida en 1950 y grabo mi testimonio para que todo se impacte. No, la salvación es un estado continuo espiritual de siempre. Fíjate, hermano David, el libro de Romanos, capítulo 8, versículo número 1. Voy a leerlo, hermano David, y no sé sí, adelante, qué adelante. nos puedas comentar Adelante, de ello. adelante. Aquí nos hace hincapié claramente que, pues sí, efectivamente, respecto a no hay condenación, pero dice En los que- bajo qué condición, ¿no? los que no andan Y si conforme a la carne. si hay condenación, ¿y bajo qué condición? Vamos a leer Adelante, el texto. sí, Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, ¿verdad? Sino conforme al Espíritu. Entonces lo sujeta a una condición y no solamente a un evento aislado de hace 50 o 20 años o un año. Creo que el texto es muy claro respecto a lo que venimos trazando en este estudio esta tarde, ¿verdad, amigos oyentes, hermanos? Efectivamente es necesaria la obediencia en nuestras vidas para poder entonces tener parte para con nuestro Dios. A ver, vamos a ver qué dice Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A ver, entonces la pregunta subsiste. Para estas palabras, ¿la salvación es una vida activa o es nada más un momentito aislado de que hice una oración de salvación? Ese texto nos dice que debe de ser una vida, dijiste, es activa, ¿no?
Debe de ser una vida plena vida activa, espiritualmente. plena, exacto, sí. ¿Cuál más tienes? Primera de Corintios 15:2, A ver. por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahí, ¿cuál es la condición? Retener, Sí, retener. retener la palabra de Dios. Sí, cuando, imagínense cuando tomamos un poco de agua con nuestras manos, el esfuerzo que debemos de hacer para mantener el agua y que no se derrame por las ranuras de nuestros dedos, ¿no? Hay un esfuerzo. Ese esfuerzo no nos está dando la salvación, no. Pero para estos sistemas de pensamiento teológico, la salvación efectivamente viene por medio de la gracia. Ya lo dijimos al inicio, Dios se acercó en su amor y en su presencia, en su plan perfecto de redención. Y ahora nosotros, al igual que Adán, ellos están postulando, Adán tuvo una condición, tuvo una vida eterna, que se le dio desde un inicio, pero tuvo una condición que era la obediencia. Y ahora ellos, en estos sistemas de pensamiento teológico, ellos están diciendo, la Biblia parece ser que en el sistema de la gracia, parece ser que también nos está condicionando a un tipo de obediencia. ¿Sí? Y creo que sí está quedando, creo que claro, este sistema. ¿Cuál más tienes? El de Hebreos. A ver, el de Hebreos. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahí está. O sea, hay una condicionante de que si yo quebranto esa obediencia, el sometimiento a Dios, entonces ya no soy salvo. O sea, aquí me está diciendo eso. Y eso es lo que vimos que Arminio, que Pelagio decían que el pacto de la gracia y el que ahora nos rige y el pacto adánico se parecían en algo, tenían parecidos, y que los dos se parecían en que en ambos Dios demandaba una obediencia perfecta, ¿sí? Salvo Arminio, que dice, bueno, es la que pues ustedes puedan a sus fuerzas ofrecerle a Dios. ¿Tienes otro de estos? ¿Tienes el de Éxodo 32-33? Si lo tienes, Éxodo 32-33. Y bueno, haciendo un comentario respecto al concepto obediencia, creo que está plasmado desde el Antiguo Testamento el concepto de nuestro Dios al ser humano, a hoy sus hijos como cristianos, está plasmado por todos los tiempos la obediencia. Debemos de ser obedientes. Y vamos a ver que o sea, esto es la Torah. Y vean que decíamos que las disposiciones de la gracia, hay disposiciones transitorias, y esta es transitoria, pero hay una esencia en él, que también hoy podríamos tener esa misma esencia en el mismo pacto es decir, la gracia, estar bajo la gracia no es hacer lo que nosotros queramos hacer. O sea, no es un libertinaje espiritual, pues, ¿sí? Sino es estar sometidos a puntos específicos de sometimiento en el pacto de la gracia. Eso es lo que nos quieren llevar estos teólogos. Sí, pero ¿qué dicen? ¿Qué dice? Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Ahora yo pregunto, puede buscar 18. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de su mano.